Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo repleto de chismecito, análisis profundo y, por qué no, un poquito de drama. Hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha sacudido las redes sociales y tiene a todos con la intriga a flor de piel. Prepárense porque el título lo dice todo: Kerem y Ande en secreto. ¿Qué pasó en ese encuentro en el coche? Análisis exhaustivo. Sí, amigos, hoy nos adentraremos en el terreno de las especulaciones y las verdades a medias para analizar a fondo ese encuentro clandestino que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, admiradas y, por supuesto, mediáticas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, teorías y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones? Pues abróchense los cinturones porque comenzamos. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional al canal y por dejarme sus comentarios, que son tan importantes para mí. Realmente valoro muchísimo su participación. Y para los que son nuevos en la comunidad, bienvenidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, a lo que vinimos. A desmenuzar este jugoso chisme. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para aquellos que aún no la conozcan a fondo, comenzó de manera mágica, como suelen hacerlo las historias de amor más cautivadoras, en el set de grabación. Concretamente en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. Ahí, en ese ambiente de luces, cámaras y acción, la química entre ellos fue, literal y metafóricamente, explosiva. Una química que trascendió las pantallas y conquistó corazones en todo el mundo. En Love is in the Air, Kerem y Hande interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que con sus idas y venidas, sus dramas y sus momentos de intensa felicidad, cautivó a millones de espectadores en países de habla hispana y más allá. El amor de Eda y Serkan, un amor lleno de obstáculos, de malentendidos, de secretos y, por supuesto, de un amor innegable y profundo, resonó en el corazón de la audiencia, quienes no pudieron evitar conectar con la intensidad de sus emociones. Lo que muchos fanáticos y espectadores no esperaban era que esa magia, esa conexión, esa chispa que veían en la pantalla se trasladara, de manera tan palpable y evidente, a la vida real. Después de meses de rumores, especulaciones y fotografías que alimentaban las sospechas, finalmente, la pareja confirmó lo que muchos esperaban: estaban juntos, estaban enamorados. Y la verdad, eran una pareja hermosa. Se les veía felices, radiantes, enamorados y muy compenetrados. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando su amor sin tapujos, compartiendo momentos íntimos y demostrando su afecto de una manera muy abierta y sincera. Nos regalaron momentos inolvidables, desde viajes románticos a destinos exóticos hasta simples muestras públicas de cariño que enternecían a sus seguidores. Sus posts eran la envidia de muchos, y la pareja se convirtió en un símbolo del amor romántico idealizado. Los fans celebraban cada paso de su relación, cada foto, cada comentario, cada gesto de afecto. Eran la pareja perfecta, el hit couple del momento. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y lamentablemente también en la vida real, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la burbuja de felicidad, por más perfecta que pareciera, comenzó a agrietarse. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles que impedían que la pareja pudiera pasar tiempo de calidad juntos. El ritmo frenético de sus carreras, los proyectos en solitario, los compromisos laborales, todo eso, al parecer, estaba afectando su relación. La presión mediática, la constante atención de los paparazzi y la invasión de su privacidad también pudieron haber jugado un papel importante en la erosión de su relación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no perdían oportunidad para analizarlos, criticarlos y, a veces, exagerar cualquier pequeño problema que surgiera. Hasta que, para sorpresa y decepción de muchos, la triste noticia llegó: Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su separación. El shock fue grande. La decepción, inevitable. Los fans, que tanto habían celebrado su amor, quedaron con el corazón partido y el anhelo de verlos juntos de nuevo. El cuento de hadas parecía haber terminado.
Y es aquí, justo en este punto de la historia, donde entramos en el tema central de nuestro vídeo de hoy, el misterioso encuentro secreto en el coche. Después de la ruptura y en medio de todo el revuelo mediático, se filtraron unas fotos y vídeos que mostraban a Kerem y Hande en el interior de un automóvil, en lo que parecía ser un encuentro a escondidas. Las imágenes, por supuesto, generaron un auténtico caos en las redes sociales. Las preguntas inundaron el Internet. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se habían reconciliado? ¿Era una simple conversación de amigos? ¿O quizás algo más? La intriga crecía a cada minuto. Las imágenes, a pesar de ser difusas en algunas partes, no dejaban lugar a dudas, eran ellos. Se les veía sentados en el interior de un coche aparentemente conversando, gesticulando, intercambiando miradas. Los medios de comunicación turcos, como era de esperar, se lanzaron a la caza de información, analizando cada detalle, cada gesto, cada expresión facial, cada movimiento de manos. Era la noticia del momento, el tema de conversación en todos los programas de espectáculos, en todos los portales de noticias. ¿Pero qué pasó exactamente en ese encuentro? ¿Por qué se reunieron en secreto? ¿Qué los llevó a tener esta conversación privada, lejos de las miradas del público? Las teorías, como suele suceder en estos casos, se multiplicaron exponencialmente. Algunos, los más románticos y esperanzados, creían fervientemente que se habían dado una segunda oportunidad, que la llama del amor aún ardía entre ellos, a pesar de los problemas que los habían llevado a la separación. Soñaban con una reconciliación, con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados como antes. La esperanza, al fin y al cabo, es lo último que se pierde. Otros, más escépticos y realistas, opinaban que se trataba de una simple reunión para aclarar las cosas pendientes, para poner fin a su relación de manera definitiva, para cerrar un ciclo y seguir adelante con sus vidas por separado. Después de todo, una ruptura sentimental siempre conlleva un proceso de duelo y de ajuste emocional. Quizás necesitaban conversar cara a cara para procesar todo lo que había sucedido. También hubo quienes especularon sobre un posible proyecto laboral. Quizás se reunieron para discutir una propuesta profesional, para evaluar la posibilidad de trabajar juntos en una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. El mundo del espectáculo es impredecible y las sorpresas siempre están a la orden del día. La química entre ellos era innegable y los productores y directores seguramente estarían interesados en aprovechar ese magnetismo para sus proyectos. El abanico de posibilidades era amplio, y cada persona tenía su propia interpretación de lo que había sucedido en ese encuentro. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una versión oficial de lo sucedido. Ni Kerem ni Hande han hablado públicamente sobre este encuentro. Han guardado silencio, manteniendo una postura discreta y evitando alimentar las especulaciones. Esta falta de información, paradójicamente, se convierte en la mejor herramienta para mantener el interés y la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. La ausencia de respuestas genera más preguntas, más análisis, más especulación. Los medios turcos, por su parte, han intentado recabar información de diversas fuentes, desde amigos cercanos hasta miembros de sus equipos de trabajo. Sin embargo, la discreción ha sido la norma. Parece que ambos actores han optado por mantener el silencio, por preservar su privacidad y por no alimentar más la polémica. Una estrategia que, en cierta medida, es comprensible. Proteger su vida personal, después de todo, es un derecho que tienen, y evitar la exposición mediática innecesaria es una decisión sensata. Pero, ¿qué podemos deducir de este encuentro basándonos en lo poco que sabemos? Analicemos algunas posibles explicaciones y escenarios, teniendo en cuenta que todo es especulación, y que la verdad, probablemente, solo la conocen Kerem y Hande. Primero, la posibilidad de una reconciliación amorosa. Esta es, sin duda, la opción más romántica y la que más anhelan los fans. Ver a Kerem y Hande juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos, la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, sin una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. La esperanza, como mencioné antes, es lo último que se pierde, y los fans siguen soñando con este final feliz. Segundo, la posibilidad de una conversación amistosa. Quizás se reunieron para aclarar malentendidos, para despedirse definitivamente, para cerrar un capítulo en sus vidas o simplemente para mantener una relación cordial. Después de todo, compartieron mucho tiempo juntos, vivieron momentos importantes y es natural que quieran conservar una amistad,
por el bien de ambos y por respeto a los recuerdos que compartieron. La madurez emocional y la capacidad de mantener una buena relación después de una ruptura es algo que muchos admiran y aspiran a lograr. Tercero, la posibilidad de un proyecto laboral. Aunque menos probable, no podemos descartar que se reunieran para hablar sobre un posible trabajo en el futuro. Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. La química que tenían en Love is in the Air fue innegable y los productores y directores seguramente estarían interesados en volver a juntarlos. El mundo del espectáculo es impredecible y las sorpresas siempre están a la orden del día. Esta posibilidad, aunque menos romántica, también es válida y factible. Cualquiera que sea la razón de ese encuentro, lo que está claro es que ha despertado la curiosidad de todos. La historia de Kerem y Ande sigue siendo un tema de interés, y sus fans no dejan de seguir sus pasos, de analizar cada detalle, de soñar con un posible regreso, con un reencuentro, con un final feliz. La pareja ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. En resumen, amigos, el misterio del encuentro en el coche sigue sin resolverse. No sabemos qué pasó exactamente ni cuáles fueron los motivos. Lo único que podemos hacer es esperar, especular, analizar y por supuesto, seguir pendientes de las noticias. El hermetismo y el silencio de los protagonistas solo alimentan la intriga y las ganas de saber la verdad. Y hablando de noticias, quiero recordarles que todo lo que hemos comentado aquí son conjeturas basadas en la información disponible. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y es importante que lo tengamos en cuenta. La privacidad de Kerem y Ande debe ser respetada, independientemente de lo que haya sucedido. Es fundamental evitar la invasión de su privacidad y respetar sus decisiones. Y llegamos al final del vídeo, que rápido se pasa el tiempo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el encuentro secreto de Kerem y Ande. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se dieron una segunda oportunidad? ¿O quizás fue algo completamente diferente? ¿Cuál es su teoría? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus teorías y a debatir sobre el tema. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir y para disfrutar juntos de este mundo fascinante que es el de las celebridades, donde el drama y la especulación nunca faltan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más chismes y más análisis. Y no olviden que siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao, chao.